Mensajeros divinos en tiempos de crisis, agentes de luz que intervienen en nuestra vida para mejorar, para ayudar. ¿Existen los ángeles o son simplemente parte de la imaginación colectiva de la humanidad? Tradiciones religiosas acerca de criaturas sin libre albedrío que vendrían a ayudarnos. Y es más, ¿existen los arcángeles? Hay personas que dicen que los han visto, que se han comunicado con ellos, es más, que han sido salvadas o ayudadas por estas criaturas. En este podcast de los audios de Cruz Escribiente vamos a escuchar testimonios de personas que así lo aseguran, que aseguran haberlos visto, haber hablado incluso con ellos. Y también tenemos un invitado muy especial, alguien que ustedes también me piden muchas veces que esté aquí, el señor Julián Vallejo. Así que prepárense y abroche los cinturones y escuche hasta el final, porque esto es los audios de Cruz Escribiente. El último de mis hijos tenía 5 años y lo llevaba yo a la escuela, al kinder. Entonces pues ya iba yo en el camión cuando nos bajamos ya con la prisa que se me hacía tarde, agarré y me cruzo con mi niño de la mano la avenida para la escuela y pues que nos avienta un carro. Y no, pues ahí quedamos tirados mi hijo y yo. Y no, a mí se me salió Virgen Santísima de Guadalupe, grité al sentir el golpe. Y pues sí, ya en eso se arrimó una camioneta de rescate y ya me llevaron a la clínica 25. En la clínica pues me sacaron radiografías a mi niño de su cabecita y a mí de mis piernas porque fue donde recibí el golpe. Se dice que tiene una fractura. Nada, sufrimos, fíjese, por intercesión de la Virgen Santísima de Guadalupe, usted es la que le debemos la vida. La voz de una mujer en México que cuenta cómo sufrió un terrible accidente, que estaba con su hijo, ustedes lo escucharon, vino un bus, un camión gigante, los embistió, sintió que sus huesos se partían, que estaba muy mal, dice que vio unas personas allí, de luz alrededor, y que cuando llegaron al hospital, les hicieron radiografías y no tenían ni siquiera golpes. Y de eso vamos a hablar hoy, de esos seres de luz que aparecen en accidentes, de esos seres de luz que ustedes me envían este tipo de testimonios aquí a los audios de Cruz Escribiente con alguien que también conocen y que tiene su propio canal de YouTube, que es un investigador que ha escrito muchos libros, el señor Julián Vallejo. Julián, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a usted, Esteban, por invitarme al programa. Existen infinidad de testimonios, Julián, como el que escuchamos y muchos más, de personas que dicen que los ángeles se manifiestan y los ayudan en algún momento, que se encuentran con ángeles. Vamos a escuchar otro más adelante, otro par. Pero alguien me ha escrito hace poco, les cuento, que dice que se estaba ahogando en una especie de estanque en una zona de Colombia llamada Villa de Leyva, en una especie de estanque que se había construido ahí para turistas y que él recuerda que alguien le sacó de allí, lo llevó a un lado, le hicieron incluso reanimación, le dieron respiración boca a boca, esto recuerda a este muchacho que estaba ya jugando solo y que después de un rato vinieron sus familias y lo recogieron. Cuando él dijo, oiga, me salvó la vida, qué buena esta persona que ha llegado acá, incluso me dio respiración boca a boca. Y los familiares dijeron, no había nadie, te encontramos tirado, lejos del charco, mojado, pero no había nadie. No quisieron hablar los familiares, no quiso la persona dar su testimonio aquí en vivo, pero pues yo se los narro. Encuentros con ángeles, muchas personas dicen eso, Julián. ¿Qué piensa usted de esto? ¿Qué nos puede hablar de estos encuentros cara a cara con estos seres? Sí, durante muchas de las apariciones de ángeles, son frecuentes los relatos de personas que tienen vestidos refulgentes o atuendos completamente blancos. Pero más allá
de que sean mujeres o se pueda determinar que son mujeres, hay varias referencias respecto de la apariencia de estos ángeles y suelen ser apariencias andróginas. Por ejemplo, en el Génesis capítulo 19, cuando los ángeles visitan a Lot, quien era puro de corazón junto a su familia, tratando de sacarlo de Sodoma y Gomorra antes que se diera la destrucción de estas ciudades, es muy particular porque se dice que los ángeles, 2 hombres, se quedaron en la casa de Lot y sin embargo estos hombres eran tan hermosos que la mayoría de las personas que estaban en esa ciudad querían rodear la casa para ultrajarlos. Lot, obviamente, sabiendo que esto era un pecado enorme, incluso propuso que estos hombres tuviesen relaciones con sus hijas vírgenes antes de tocar a estos santos ángeles y desatar la ira de Dios. También se cuenta cómo en el Evangelio, ya en el Nuevo Testamento, quienes fueron vistos cerca de la tumba de Jesús, el domingo precisamente, el día de la resurrección, pues se cuenta que las mujeres que estaban cercanas a Jesús vieron ángeles de vestidos refulgentes, tan blancos como la nieve o como los rayos del sol. Entonces, claro que sí, es uno de los atributos que es más recurrente, el tema de los vestidos blancos. Suelen ser reconocidos como presencias angélicas provenientes de Dios. Como de un foco LED, pero tenue y al mismo tiempo era como brumosa, como si fuera humo con su propio brillo. Algo así. Ver algo así no es fácil. Toda la gente te dice que los ángeles existen y rezale a los ángeles y el ángel de la guarda y que no sé qué, pero es muy diferente cuando tienes algo así enfrente de ti y cuando te das cuenta que no eres la única persona que lo ve. Primero que nada, no significa que yo quiera obligarlos a creer una religión o hacerlos creer que una religión es más verdadera que otra, porque todo lo contrario. Una vez viviendo esto me di cuenta que la religión era lo que menos me importaba. No soy una persona que ejerce una religión, no soy una persona que crea en alguna institución de religión de ningún tipo. Creo que todo lo contrario. Esa experiencia me abrió los ojos para darme cuenta que en lo que yo me quería enfocar en mi vida y con mi espiritualidad era en ser una mejor persona, era en conocerme y entender por qué tenía ciertos patrones, era en ser feliz y liberarme de prejuicios que venían en gran parte por mi vida religiosa. Entonces, una vez dicho esto, que te digo que no es que yo te quiera convencer que una religión es mejor que otra o una religión es más verdadera que otra, te voy a contar mi experiencia. Pero velo como una anécdota. Yo no quiero que esto se convierta en un debate de si digo la verdad o no. Es mi verdad, es lo que yo viví y es lo que vivieron muchas personas al mismo tiempo. Entonces, una vez que abras tu mente y tu corazón para escuchar mi anécdota, más que bienvenido, ponte cómodo, vamos a platicar. Esta historia comienza cuando yo tenía 16 años y entré como parte de la casa hogar refugio de amor en mi ciudad natal. Entré por problemas familiares, ya después contaré una historia acerca de esto, pero pues sí, yo fui albergada del DIF, que es el organismo que defiende o protege a los niños en situaciones de vulnerabilidad en México. Era una luz incandescente como de un foco LED, pero tenue y al mismo tiempo era como brumosa, como si fuera humo con su propio brillo. Algo así, pero se veía ahí en el cerro como una mancha, así como un óvalo, y yo dije, es un reflector, o sea, de los de Hollywood, es un reflector. Ha de estar dando contra una camioneta o contra el mismo río y levanta hacia el cerro oscurísimo de la noche y por eso se ve así. Y los niños les dije, es el reflector, y me dijeron los niños, no es el reflector, Diana, pon atención. Y se empezaron a reír entre ellos porque pues, son niños, ¿no? Entonces para ir como que, ¡ah, qué tonta! Y me quedé ahí tomando agua. Y de pronto esa figura que era como un óvalo, que era como para mí era un reflejo de luz, se volteó, o sea, hizo como esto, y vi claramente la figura de una persona, pero no era una persona de mí. Yo mido unos 70 metros, o sea, imagínense mi estatura. Era una persona, según lo que yo alcanzaba a distinguir, era una persona que fácil medía unos 4 metros, en proporción y todo, o sea, completamente proporcionada.
y tenía como que como una figura masculina, pero muy femenina, no sé ni cómo explicarlo. Creo que nada más puedo compararlo con las figuras griegas de las estatuas masculinas. Voy a ponerles una aquí. Así se veía, pero desde muy lejos. Yo dije, ya me estoy volviendo loca. O sea, ya estoy loca, o sea. Y empecé a querer darle explicaciones como, no, es un reflejo, es mi mente jugando conmigo, a lo mejor por cómo pega el reflejo y le da la forma a las piedras, así se ve. Yo estaba como que a 1000 por hora dando una explicación a lo que estaba viendo. Y entonces di 2 pasos hacia atrás y seguí viendo el cerro para ver si el otro foco también se reflejaba. Y fue cuando frente a mis ojos empezaron a aparecer esas como brumas, como si fuera humo con su propia luz. Y junto a esa primera que vi empezaron a aparecer otras 3. Y estaban sentados, como cuando te sientas como sobre tus caderas y luego tienes las piernas como que flexionadas un poco. Ya sabes esa posición, voy a dejar una foto también. Sobre las piedras, y eran otras 3 figuras y estaba esa que estaba de pie y las elevanzas volvieron a empezar. Estoy temblando. Entonces estoy temblando realmente, o sea, no me puedo concentrar. Entonces estaban las 3 figuras sentadas, estaba esta figura de pie que era 100% algo humano y las demás también, ya como estaban sentadas, yo también podía ver perfectamente que eran humanos. Y ya no estamos hablando de 2 reflectores, estamos hablando de que mínimo debían ser 4. Igual del mismo tamaño, gigantes. Y me acuerdo que ya no pude tomar agua, se me atoró, empecé a toser y los niños empezaron a decirle al hermano Timo, que era el director del campamento, ya los vio, no quería verlos y dijo que eran mentiras, dijo que eran los reflectores, pero ya los vio. Entonces yo volteé hacia mi lado derecho, todavía viendo al cerro, que era un cerro así como que largo que cubría lo de alrededor del campamento. Y entonces vi 2 de esas figuras brumosas, pero con un toque como más amarillento. Y era una cosa larga, que no tenía fin y que ya llegaba a un punto en el que se mezclaba con las poquitas nubes que había y con el cielo estrellado, pero no tenían fin. Entonces mi primera reacción fue decir, si esos son ángeles, entonces ¿esos qué son? Cuando abres tu corazón a lo que no tiene explicación para la mente, el mundo espiritual se presenta. El testimonio de una mujer llamada Diana Vos Medias. Pueden escucharlo completo en su canal, el canal de Diana Vos. Y habla de un encuentro increíble con lo que ella dice es algo similar a un ángel. Ya lo han escuchado, no es religiosa, no pertenece a ningún culto en especial, pero dice haber tenido este encuentro con estas 3 criaturas de luz que además veían otros testigos, niños, en medio de un campamento, ¿no? En medio de un campamento de protección de niños. Y es realmente increíble porque la mayoría de los que han tenido estos encuentros, incluso con la Virgen María en la tradición cristiana y en otras más, resultan siendo niños. Recordemos a Fátima, ¿no? Los pequeños niños de Fátima hace 100 años, ¿no? Los pastores de Fátima. O recordemos a la Virgen de Medjugorje, allá en Serbia, el encuentro de estas personas entre las montañas de esta región de los Balcanes en los años 80 y que muchos todavía dicen que se encuentran con estos seres, que todavía los ven, que los observan y que envían mensajes. Ya hablaremos de Medjugorje en otro podcast. Y bueno, Julián, ¿qué pensar de este caso, no? ¿Qué pensar de lo que nos dice Diana Vos Medias? Y es que como existe una gran cantidad de historias de otras personas, vuelvo a decir especialmente niños, que dicen haber sido ayudados también por una especie de mujeres desconocidas llamadas damas de blanco, que muchos dicen que son ángeles, así como nos cuenta Diana, seres de luz que aparecen en medio de la noche. Uno de los casos más importantes, más extraños, más misteriosos, tienen que ver con la aparición de una niña en Albacete, en España. Y tenemos, antes de que nos cuente aquí Julián Vallejo qué piensa de todo esto, y que nos cuente más historias de apariciones de ángeles, a Mado Martínez. Mado Martínez, una gran investigadora española, que también hace parte de los audios de Cruz Escribiente, y quiero que nos cuente uno de los casos más importantes de estas extrañas apariciones de luz, el caso de la niña de Albacete. Cuéntenos, Mado, ¿qué sucedió en Albacete, España? Pues la niña de Albacete ya no es una niña hoy en día, tiene mi edad más o menos, pero cuando tenía tres añitos, en 1979, se fue. Ella vivía en una aldea, pequeña aldea, pues nada, de un poco más de 40 habitantes. Se fue siguiendo los pasos de su padre, porque en aquellos momentos, bueno, pues la gente que vivía en esa aldea se dedicaba a salir con las bestias, con las mulas, a hacer leña, ¿no? A
a coger leña. Y bueno, en un momento dado se despistó, su padre no sabía que la niña lo iba siguiendo, apenas llevaba ropita, no llevaba nada, iba descalza, apenas con un camisón que apenas la cubría, y se perdió y pasó la noche, salió todo el pueblo a buscarla, llamaron a la Guardia Civil, incluso fueron vecinos de aldeas vecinas y estuvieron buscándola durante 3 días con sus 3 noches a menos 6 grados bajo cero, que eso es mucho frío. Muchísimo. En la sierra albaceteña. Menos 6 grados. Sí, menos 6 grados bajo cero. Y los niños necesitan más calor que los adultos. Y lo daban todo por perdido, ciertamente lo daban todo por perdido. Yo estuve allí, estuve entrevistando a los vecinos ya pasados los años, les preguntaba y me decían que eso era, que ya estaba todo dado por perdido. Y al tercer día la encontraron. Sí, la encontraron 3 días después, cuando nadie ya se esperaba encontrarla. Y resulta que la niña estaba bien, no estaba desnutrida, ni tenía hipotermia, ni nada parecido. Y además dijo que le había estado cuidando una señora muy guapa y muy alta, una señora de blanco. Increíble. Que la había estado tapando con su vestido, que le daba de beber agua cuando tenía sed y la tapaba cuando tenía frío, y que solo cuando estaba ella se sentía bien y no tenía miedo, porque cuando ella no había estado había pasado muchísimo miedo, ¿no? Yo conseguí contactar con ella hace poco, hablar con ella, preguntarle por toda esta historia que a ella la dejó muy marcada, muy traumatizada de ella. De hecho, ella no puede salir al campo. Claro. Tiene pánico, ¿no? De ese miedo que pasó, pues los zorros, las bestias de la noche, los animales. Y bueno, se sometió a una especie de regresión, accedió a someterse, en la que ella revivió toda esa experiencia, y efectivamente ahí estaba esa dama de blanco que ella recordaba y que le decía que no pasaba nada, que cuando estaba con ella pues no tenía miedo, era la que le quitaba el miedo, la angustia, el terror, la que le daba de beber. Una historia increíble, Amado, realmente increíble. La niña de Albacete, una niña que se pierde en 1979, como ustedes escuchan, y dice después, incluso en regresiones con psiquiatras, que hay algo que ella identifica como una mujer blanca, luminosa, que la acompaña, que le ayuda durante 3 días que estuvo perdida. 3 días en pleno invierno, en los bosques de la península ibérica. No sé, Julián, estas historias son increíbles. No sé qué pensar. No sé qué piensan ustedes, queridos oyentes de los audios de Cruz Escribiente. Anoten aquí abajo si les está gustando el programa. Díganos qué piensan. Díganos si ustedes han vivido experiencias similares y pueden hacer parte de los audios de Cruz Escribiente. Julián Vallejo, hemos escuchado ya gran cantidad de cosas y temas. ¿Qué pensar de estos encuentros de niños con estas figuras de luz y de personas también con estos extraños seres que muchos clasifican como ángeles? Bueno, muchos casos sorprendentes con el tema de los ángeles. De los que más me impactan durante estos últimos 25 años, hay unos que son más frecuentes, más recurrentes y que de verdad me tocan muchísimo porque yo mismo viví una situación similar. Y es el hecho de ver ángeles el día del entierro o durante la velación de un fallecido. Pareciera que los ángeles acompañan hasta el último minuto a los seres humanos, y algunos familiares en estos encuentros han sido quienes se han percatado de seres que se encuentran desde el principio hasta el final de estas ceremonias de difuntos, muy cerca del ataúd y sin musitar palabra. Nadie los conoce, nadie los ha visto nunca, pero tienen rasgos particulares, como por ejemplo la misma edad de quien ha fallecido y rasgos muy cercanos en el aspecto físico. También una historia que a mí me ha impactado sobremanera por, digamos que la mezcla, el conjunto de elementos paranormales que tiene esta historia y que quiero compartir con usted.
Se trató de una mujer que hizo una consulta de ángeles conmigo hace unos años y me contaba que yendo a un trámite notarial por el centro de la ciudad de Bogotá, se fue con su pequeño hijo de más o menos unos 6, 7 años y ella pues obviamente aunque era de otro pueblo, pues estaba en la ciudad desde hace algún tiempo, pero no dominaba el tema de esas calles del centro de la ciudad. De repente ya estaba haciéndose oscuro, llegando la tarde o la noche incluso, y ella se ve en una calle completamente sola, solitaria. Apuró el paso cuando de repente ve a unos escasos metros pasando la calle a un ser pues que tenía toda la intención de asaltarla. Llevaba incluso un puñal o algo así y de repente se le abalanzó. Ella sin lugar a dudas no pudo hacer absolutamente nada al respecto, solamente pedir protección a San Miguel Arcángel. Cuando ya en ese momento ella pues se había resignado, intentó proteger a su hijo, cuando de repente ella siente que alguien la abraza. Obviamente en ese momento pensó que era un cómplice del asaltante, pero lo que le pareció curioso es que cuando sintió ese abrazo, el asaltante se quedó como paralizado y se fue. Cogió para otro lado. De repente ella escucha una voz familiar de la persona que la abrazó y le dice: hola señora Joaquina, ¿cómo está? Ella se voltea. Joaquina es un nombre pues que es ficticio para proteger la identidad de la persona que me dio el testimonio. Pero entonces ella dice: ¿quién es usted? Y se da cuenta que es, por ejemplo, pongámosle este nombre, don Gregorio, que vivía en el pueblo de hace muchos años. Ella lo conoció desde pequeña y era un señor sumamente alto. Y le dio gran alegría saludar a don Gregorio y le dice: don Gregorio, señora, ¿usted qué hace por aquí? Y con su niño, usted tiene que estar segura, no se venga por estas calles que es muy peligroso. En ese momento, ella pues le dice: claro, efectivamente, no sabía. Hablaron un par de palabras, este señor la acompaña hasta el lugar donde toma su transporte, le da la bendición y la despide. Ya obviamente a salvo, ¿no? Cuando ella llega, después de ese shock, a su casa en la ciudad de Bogotá, pues llama al pueblo, llama a sus familiares, a su mamá o a su tía y le dice lo que ocurrió y pues también darle las gracias y no sabía por qué este señor estaba en el pueblo. Y ella le dice, la mamá le responde: este señor ha muerto hace como 10 años. O sea, este caso me impacta porque no solamente un tercero ve la situación, pues el presunto asaltante como que alcanzó a notar una presencia que abrazaba, protegía a esta señora, sino que también hubo un intercambio, un diálogo durante algunos minutos. Ella misma lo vio. O sea, es un caso en donde el ángel de esta señora puede traspasar el término espiritual y lo traspasa, digamos, generando cambios en el aspecto material. Y esto siempre me ha sorprendido muchísimo más. Obviamente hay algunos otros temas, como por ejemplo casos de materialización de elementos después de las meditaciones con ángeles, que también he tenido la oportunidad de ver con testigos, con 2 o 3 testigos, y han sido casos que cada vez me impactan más, pero cada vez estoy con la mente más abierta para aceptar estos milagros. Saber de que hoy en día se ve bonita, porque yo vivo en Lima, que es la ciudad donde yo resido, y es bonita la zona, ¿vale? Está ambientada para que puedas ir con tu bicicleta, caminar, a correr, es bastante bonito. Pero en esa época era un poco desolado, feíto el lugar, y había, se podría decir que es peligroso, y aparte había muchísimo tráfico.
y los coches iban a toda velocidad, o sea que se convertía en una zona un poco peligrosa. Aquí también hay un importante detalle que no había comentado hasta ahora, y es que la bicicleta de mi esposa, en particular la de ella, no contaba con frenos. Por lo tanto, tú imagínate que vas sin frenos. ¿Cómo paras la bicicleta? Pues en plan picapiedra, así poniendo las patas como puedes para pararlo, ¿no? Esto es bastante chungo. El caso es que todo estaba yendo muy bien. Ellas estaban pasándoselo fenomenal, se reían muchísimo, en plan amistad. Obviamente estaban dando un paseo muy divertido por la zona. Se pararon a comprar helado, se lo pasaron súper bien, hasta que llegaron a un área, a una zona, donde había una cuesta muy pronunciada. Por lo tanto, se dispusieron a bajarla. Tú, a ver, piensa, tú tienes una bicicleta que no tiene frenos. Es bastante jodido, vas a bajar, vas a estar frenando en plan picapiedra, como comenté antes, y obviamente todos esos ingredientes se juntarán para que haya una pequeña catástrofe, obviamente. Aparte, si ella tiene 13 años y es joven y arriesgada, pues ponte tú a pensar. Su amiga, que tiene una bicicleta en perfectas condiciones, continuó de largo sin ningún problema por la cuesta, pero mi esposa, al verla continuar mucho más rápido, quiso acelerar la bicicleta y obviamente a eso le agregamos que no tenía los frenos. ¿Y qué es lo que pasó? La catástrofe pronosticada hace un rato, que se cayó. Esa caída fue bastante intensa. La bicicleta salió por un lado, ella salió por otro y se salió lo que viene siendo la cadena de la bici. Aparte tenía heridas en los brazos, en los codos, en las piernas, y a eso agrégale que era una chiquilla que se vio sola en ese momento porque su amiga no aparecía por ningún lado y sin móvil, o sea, no tenía móvil, no tenía celular, tenía que irse a buscar en todo caso una cabina que estaba mucho más lejos y con las heridas pues obviamente difícil. Se puso a investigar la zona y al ver que su amiga no estaba por ningún lado, se acercó un hombre que tenía pinta como de pescador por la zona, obviamente, ¿no? Pero ella en realidad no lo tenía muy claro. Este señor, este caballero que parecía pescador, ¿y por qué parecía pescador? Os cuento un poco. Lo que pasa es que ella lo vio con una ropa como blanca, ¿vale? Y con esos pantalones que son como arremangados, que son para, bueno, cuando tú te metes al agua para que no te cubra hasta el pantalón, que están un poco más arriba del tobillo, ¿vale? Por eso ella considera que este señor era pescador. Bueno, el señor se acerca y le pregunta, amiga, ¿qué es lo que te ha ocurrido? Y ella le dice o le cuenta todo lo que le ha pasado, esa caída que ha tenido con la bicicleta, la catástrofe, su amiga que no aparecía por ningún lado, y obviamente el señor se ofrece a ayudarla. Le dice, voy a revisar tu bicicleta y te voy a revisar esas heridas. En otras circunstancias, yo creo que mi esposa, que me cuenta a mí, me dice que ella no hubiera dejado que se acercara a nadie a tocarla, obviamente, ¿no? Porque tenía que tocar sus heridas. Pero este señor le daba como confianza. Este señor parecía una persona tranquila y buena, por lo tanto confió en él. Ella me comenta, me dice que aún estaba en shock, aún estaba llorando y el señor se le acerca y le dice, amiga, tu bicicleta ya está arreglada. Ella dice, ¿en qué momento ha arreglado la bicicleta? Y si ni siquiera lo he visto moverse con la bicicleta. Y las herramientas para arreglarla, porque la cadena se había salido, habían cosas que habían que poner en su sitio. Y dice él le añade lo siguiente, le dice, tranquila, porque Jesús siempre va a estar cuidándote. Y añade también, pórtate bien. Y en este momento el caballero, este señor, desaparece. Este señor iba vestido de blanco, con un blanco totalmente intenso, parecía que se había metido en la lavadora con mucho Ariel. Aparte era bajito y tenía la tez morena. Ella lo describe de esta manera. Ella también ve que sus heridas están totalmente curadas, estas heridas que tienen los codos y las piernas curadas totalmente. Y en este momento se dirige hacia el mar, donde ella pensó que podría estar este señor, en una barca, obviamente. Cuando va al mar no había ninguna barca y este señor no aparecía por ningún lado. Una historia increíble de ángeles de Borsalino85, un hombre español que vive en Lima, Perú, y que cuenta cómo su esposa sufrió un accidente terrible de bicicleta y de repente alguien o algo que tenía forma de ser humano no solo le curó las heridas, sino arregló su bicicleta. O sea, esta ya es una historia verdaderamente increíble. Quisiera preguntarle entonces a nuestro invitado en este programa, Julián Vallejo, si existen lugares específicos en donde aparezcan con más frecuencia los ángeles. Hay gente que habla de cuevas, túneles, otros hablan de santuarios, otros hablan de catedrales y otros dicen que es al lado del mar.
que entre las olas y las corrientes marinas, en las playas es más común ver a estos seres, como nos ha narrado el testigo anterior. Otros que estos seres aparecen y se manifiestan en momentos en que la gente necesita que se manifiesten, en accidentes de tránsito, en grandes cataclismos, en terremotos. Hay un montón de historias de gente que los ve en terremotos, perdón. Cuéntenos usted, Julián Vallejo, díganos, ¿cuáles son los sitios, si los hay, en donde supuestamente aparecen con más frecuencia los ángeles? En cuanto a los lugares preferidos para la aparición de los ángeles, en realidad no se trata tanto de un recinto en particular. Digamos, los ángeles no han sido vistos únicamente cerca de centros religiosos, iglesias, criptas o algo por el estilo. Algunas de las apariciones marianas, por ejemplo, la que se llevó a cabo en Egipto hacia 1970, en el Cairo, justo encima de la cúpula de una iglesia en el barrio copto, pues en realidad es una excepción. Usualmente los ángeles podrían llegar a presentarse más en lugares relacionados con la naturaleza, cerca de fuentes de agua, de grutas, como en el caso de Lourdes, o también de cerros, como es el caso de la aparición de la Virgen María, de la Virgen de Guadalupe. Allí, previas a esas apariciones, siempre se vio la presencia de arcángeles, como el arcángel Miguel, que anunciaba o parecía, digamos, limpiar el lugar previo a esta santísima aparición. Pero más allá de los lugares, creo que los ángeles tienen una predilección por aparecer en momentos de crisis, momentos en los cuales los seres humanos necesitamos más de ellos. Los lugares indistintos pueden presentarse desde una habitación, una casa, o conectados, como le decía Esteban, más con la naturaleza, con lugares que estén rodeados de la paz y la tranquilidad de la naturaleza. Y pero muy enfermo. Tanto que había tenido 2 eventos cardíacos. Bueno, tengo pie diabético, pero en aquel entonces mi pie estaba gangrenado. El médico que me estaba atendiendo, pues me dice que me tienen que quitar el pie hasta arriba de la rodilla. La verdad es de que yo en esos momentos me acordé cuando mi mamá nos encomendaba a la Virgen María. Me acordaba mucho del rosario. Fue la tercera noche cuando yo estaba ya en el hospital programado ya para que me hicieran cirugía. Yo estaba muy triste porque ya al otro día me iban a quitar los pies, porque la verdad dolía horrible ya, mi pie ya sacaba pura pus y ya alguien entró al cuarto. Yo pensé que alguna de las enfermeras y se acercó a mí. Me sentí un sentimiento muy bonito en esos momentos. Entonces me agarró la frente, así como cuando mi mamá me acariciaba, suspiró y me dijo: vas a estar bien, hijo. Volteo y le digo gracias. Y se retiró. Pero llegó un ambiente a flores, cambió el olor, cambió flores. Al otro día checaron mi azúcar, que ya estaba a mucho mejor nivel. Me hicieron 2 lavados quirúrgicos. Mis pies empezaron a responder positivamente. La contaminación que yo tenía en sangre cesó al 100%. Total que a la semana yo ya estaba dado de alta. Una historia increíble recogida por Encuentro con tu Ángel, que les presentamos a ustedes para analizar, para que ustedes mismos digan en su interior qué piensan. Es posible que existan los ángeles, esos seres de luz que nos ayudan, que nos apoyan. Hoy hemos escuchado muchos testimonios y también hemos tenido a 2 invitados de lujo, un poco a Amado Martínez y sobre todo a Julián Vallejo. Y a Julián Vallejo le decimos gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por estar aquí en los audios de Cruz Escribiente. Gracias, Julián. Gracias a usted, Esteban, y a todos los oyentes de este espacio, los audios de Cruz Escribiente. Si desean contactarse conmigo para una consulta a través del Oráculo de Ángeles, para una meditación guiada con ángeles,
o cualquier pregunta que tengan sobre este tema de nuestros seres de luz, de nuestros seres guías, pueden hacerlo a través de www.leertufuturo.com. En Instagram estoy como @JulianVallejo999 o síganme en mi canal de YouTube Julián Vallejo Channel. Un placer estar en este espacio lleno de buena energía. Y bueno, llegamos al final de este programa, que para mí ha sido bastante interesante, edificante escuchar estos testimonios. No sé si los ángeles existen, quisiera que existieran. En este momento me duele un poco una muela, quisiera que algo me ayudara, que algo, más allá de que he ido al odontólogo y me han tomado radiografías, que algo viniera y me ayudara y me quitara el dolor. Quisiera que sucediera, no sé, ojalá suceda. Y también quiero vivir en medio de este terrible mundo lleno de guerras, injusticias, momentos de paz y de tranquilidad, que se pueden vivir con la familia, abrazándose, viviendo en paz, viviendo en armonía. Y lo único que nos vamos a llevar cuando fallezcamos será eso, ese sentimiento. Y quiero compartir con ustedes viajes por el mundo, quiero hacer el Camino de Santiago. ¿Se imaginan ustedes caminar y caminar, caminar y caminar entre las montañas, viendo los árboles, respirando aire puro, comiendo bien, buscando los restos del apóstol Santiago? ¿Se imaginan ustedes? Sería algo hermoso. Quiero vivir eso con ustedes dentro de poco en mi Twitter, @cruzescribiente, @cruzescribiente en Twitter, en X, y en Instagram, @cruzescribiente, y también en mi Facebook, @cruzescribiente. Voy a colocar los datos para que ustedes puedan comunicarse y podamos ir juntos a recorrer el Camino de Santiago, o también podamos ir juntos, no sé, a Grecia a ver las antiguas ruinas, o no sé, ir a las ciudades mayas de Yucatán, descansar, conocernos, vernos la cara, pasar un buen momento. Eso es lo que yo quiero. Así que me pueden buscar como @cruzescribiente en Twitter y en Instagram. Y a todos ustedes solo me queda decirles lo mismo que les digo. Yo aquí grabando esta vez un podcast de día, con la luz del sol, con la luz que brilla. Y a ustedes les quiero decir que brillen siempre, luchen, sean buenas personas, porque yo aquí, sentado frente a un micrófono, les digo que yo a ustedes, así no los conozcan, estén donde estén, yo los quiero mucho.